pedirle que la reciba con un corazón limpio, que pueda usted al final entender de qué se trata esto. No saque conclusiones antes de tiempo, sino al contrario, trate de entender cuál es el deseo de la voluntad de Dios. Y para poder comenzar, quiero decirle que por lo regular cuando comparto acá en la iglesia, no doy yo título del mensaje, pero para poder irnos entendiendo, sentí ponerle ¿quién resiste a su voluntad? Y usted va a entender por qué. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, en el verso 15 dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dice, oyó esto, le bajamos un poquitito nomás. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Gloria a Dios, ahí está bien. Pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Todos, dice, a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, he hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Verso 23 dice, entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra, abúndala por tu espíritu. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Amén y amén. Eso que quiero, hermano, transmitir mucho de mi tiempo en el Evangelio. Y quiero decirle que no solamente me ha tocado verlo, sino me ha tocado también vivirlo. Y yo creo que en lo poco que yo conozco a Dios, creo que Dios es maravilloso, es especial. He entendido que el deseo de Dios es que nosotros estemos bien. Pero quiero recordarle que Dios es Padre, pero como buen Padre en veces tiene que ser fuerte para con nosotros. Ahorita que estaba orando por el hermano, mientras oraba bajó a mi corazón cuando dije que Él nos ha traído con lazos de amor. Pero lazos de amor, hermano, no implica solamente que venga, nos abrace, nos consuele, nos prospere, etc. No, lazos de amor implica muchas veces corrección, implica muchas veces azotes, implica muchas veces exhortación,
en veces tratos severos, lo cual él no quisiera. Pero al ver este pasaje, el día de ayer platicando un poco con el Señor, haciéndole algunas preguntas, quizá entre las preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Bajó este pasaje y a la hora de estarlo leyendo, el Señor me recordó cómo es que el Señor, cuando se propone algo, Él lo consigue, Él lo lleva a cabo. Por eso es que le titulamos ¿Quién resiste a su voluntad? Nadie, hermano. No hay manera que el hombre le pueda ganar a Dios, es imposible. Es como le dijo el Señor a Saulo de Tarso, duro es darte coces contra el aguijón. Eso ya se lo he ilustrado, es como que alguien ponga un clavo en la pared con la punta para acá y se dé de cabezazos. Es imposible ganarle a Dios, imposible. Cuando nosotros venimos al Señor nos damos cuenta que su deseo tiende a todo lo bueno. Y yo creo que en nuestra experiencia como padres, pues queremos siempre darles a nuestros hijos buen trato, darles lo mejor, que estén bien. Pero en el camino del aprendizaje, según la edad, según el ejemplo, según la instrucción que les hayamos dado, pues muchas veces también es la corrección, ¿verdad? Porque entendemos que tenemos que enseñar, tenemos que tolerar, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser ejemplo, etc. Y Dios es así, Dios trata así con nosotros. Pues hay un momento en donde nosotros tenemos que entender que es necesaria la corrección, es necesaria muchas veces un grito, muchas veces quitarles algún privilegio, porque lo que queremos es que sean buenos muchachos, que crezcan, que sean buenos ciudadanos, que sean buenos estudiantes y, ¿por qué no decirlo?, que sean buenos creyentes también. Y meditando un poquitito en eso, muchas veces Dios tiene que llevarnos a quizá al límite de conocerlo como o entenderlo como lo entendió Job. Job dijo, de oídas te había oído. Usted sabe la historia de Job, Dios lo había protegido, lo había prosperado, le había dado posición de honor, y Job lo tenía bien, pero Job se olvidó de que Dios tenía otro lado. Y por eso usted lee en Job que dice que Dios tiene dos rostros. Eso quiere decir que Dios tiene su lado precioso, aunque los dos son, claro, en donde vemos toda su benevolencia, su bondad, su paciencia, su amor, etcétera. Pero también su otro lado, también vemos a un Dios exigente, un Dios que disciplina, un Dios que, si es necesario, azota, reprende. Dice, de oídas te había oído. Quizá Job había escuchado de un Dios que algunas veces era severo, era fuerte. Pero Job no lo conocía así. Y Job vivió solamente en un principio no el lado bueno, porque los dos son buenos, quizá por decirlo de esta manera, el lado bondadoso de Dios. Pero no se dio cuenta que de honor, pues Job se olvidó que tenía que vivir dentro de los parámetros que Dios le había puesto. Se olvidó de la misericordia para con las viudas, los huérfanos, se olvidó de ser benevolente, misericordioso para con aquellos que estaban a su alrededor. Y usted sabe el trato de Job, al final Dios le devuelve,
pero después que Dios trató con él, el trato fue muy, muy fuerte. Y quedó como un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Este pasaje, hermanos, se centra en la salvación, este pasaje que leímos. Y yo creo, hermano, que Dios es paciente para con toda la humanidad. Usted puede ver cómo el mundo se está desquiciando y está tomando un camino totalmente contrario, hermano. Y Dios bien podría derramar sus juicios, pero Dios tiene formas de cómo atraer la atención de los hombres. Incluso Mateo 24 profetiza que habrán hambres, pestes, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, va a aumentar la maldad. Y Mateo dice, y es necesario que todo esto acontezca. O sea, Dios considera necesario que todo eso acontezca para que de esa manera los hombres levanten su mirada hacia Dios. Porque Dios busca formas, busca maneras, y por eso dice la Escritura que es lento para la ira y grande en misericordia. Diga conmigo, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué lento para la ira? Porque Dios puede ver que nosotros hacemos algo contrario a su voluntad y no viene y de primas a primeras nos corrige, no. Nos llama la atención, nos instruye, nos habla de las multiformes maneras que lo hace, en veces por la palabra, en veces por una visión, en veces por un sueño, porque Dios busca formas de decir, hey, hay que corregir lo que estás haciendo. En este pasaje, hermano, habla de la salvación. Y lo primero que vemos aquí en el verso 15 dice, cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero le dijo cierto hombre, mire cómo enseñaba el Señor Jesús. Él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Y todos, dice, a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Y entonces el siervo le informó de todo lo que había pasado y entonces él dice que este hombre se enojó. Se enojó el dueño de la casa y dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Todos aquellos que se excusaron representa a Israel. Porque Israel que es el pueblo de Dios, y aunque ahorita están cegados temporalmente, ellos tienen puesto su mirada en las cosas materiales. Ellos tienen puesta su mirada en lo material. Por eso uno le dijo, mira, he comprado un terreno, necesito ir a verlo. Pero era la cena. ¿Por qué no dijo, está bien, voy a ir a la cena? Es un honor que me inviten a la cena. Porque dice que era una gran cena, quiere decir que era espléndida. Algunos hermanos tenían su lugar apartado, era un privilegio que fueran a la cena. Pero ellos dijeron algunos, bueno, es que compré un terreno, dijo uno. Primero no puedo ir porque tengo que ir a ver el terreno. ¿Por qué no pospuso la ida a ver el terreno? El terreno no se iba a ir, ahí estaba, pues. Este hombre debió de haber entendido que era un honor que alguien los estuviera invitando a una gran cena. Porque le interesaba en realidad lo terreno. A Israel le interesa lo terreno. Otro le dijo, mira, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El del terreno implica que a él le importaban sus propiedades. Le importaban sus propiedades, no le interesaba asistir a la gran cena. Al que compró 5 yuntas de bueyes le interesaba sus negocios, porque las yuntas de bueyes eran para labrar
su tierra donde sembraba y producía, etcétera, etcétera. Otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. En otras palabras, le interesaba nomás la familia, su matrimonio, sus nuevos proyectos, etcétera. Y dice, y por eso no puedo ir. Israel, hermano, no quiso, estos representan a Israel. Israel no quiso recibirlo porque su corazón estaba solo en el Dios material. Usted sabe que las estadísticas no mienten y las estadísticas muestran que si un pueblo es próspero, es Israel. Hay millonarios, hay billonarios, hermano. ¿Por qué? Porque la prosperidad material está dentro de las promesas de Dios, incluso para nosotros. O sea, el dinero no es problema. El dinero no es problema. El problema es poner el corazón en el dinero. Es el amor al dinero, que es la raíz. Entonces es una estructura, que después enseñaremos de eso. Es el Dios Mamón, como le llaman, hermano. Entonces, el problema no es tener dinero, el problema es el amor al dinero. Y muchas veces por el amor al dinero, muchos renuncian al amor de Dios. Y la misma Escritura nos enseña que no podemos servir a dos señores. O sea, cuando implica señores es que el dinero puede señorear sobre nuestra vida si no lo sabemos manejar, o debemos de dejar que Dios mejor señoree sobre nosotros, ¿no? Por eso es que le llamamos Señor. Israel, hermano, su mentalidad o el concepto que tienen de Dios es que Dios es material. Y por eso ve usted el templo, ellos siempre le ofrecían lo mejor a Dios en cuanto a lo material, pero no entendieron que lo que Dios quería era el corazón. Por eso ve el templo. Le dicen los discípulos, mira qué templo, y él le dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? ¿Acaso podemos nosotros apantallar, o el hombre puede apantallar a Dios con lo material? No, Dios no lo apantalla, no lo apantallamos con eso. Por eso ve usted el templo, por eso ve usted el rico y sus muchos bienes, cuando le dice, alma, muchos bienes tienes, bien, ven, goza, bebe, regocíjate, y voy a abrir mis graneros, voy a acumular ahí porque me queda mucho tiempo. Y no sabía que pues prácticamente estaba a la vuelta de la esquina su partida. Pues. Usted se recuerda de aquellos que les dio de comer 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. El Señor les dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. ¿Por qué? Porque el corazón, lamentablemente, de Israel, su mentalidad es que es un Dios que le gusta lo material. Y por eso es que se empezaron a excusarse. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque es una línea muy fina entre la voluntad de Dios y en el Dios que lo da todo. Por eso es que el mensaje de la prosperidad hizo estragos en la iglesia de Cristo. Y yo soy un fiel creyente de la prosperidad que viene como consecuencia o como efecto de la obediencia, la búsqueda, el temor de Dios. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque llegar nosotros a creer que por tener todas las cosas materiales nosotros ya estamos bien, cuando en realidad lo que tenemos que entender es que bien es cuando nuestro corazón está apegado a Él y con el deseo profundo de hacer su voluntad y de corregir aquello que va contrario a Él. Es una línea muy fina cuando el hombre, por hacer horas extras, deja de buscar a Dios. Cuando el hombre, porque prefiere comprarse todas las cosas materiales, pero su vida íntima para con él en realidad no está cambiando, sino su
satisfacción es solamente el que tenga una apariencia con lo mejor, las mejores marcas por fuera, cuando por dentro su ser está deteriorado. Es una línea muy fina, porque especialmente para la mujer, ¿verdad? La mujer que le gusta siempre arreglarse, le gusta la elegancia, Dios no tiene problema con eso. Pero la mujer debe de entender que su verdadero vestuario está en el ser interior, un vestuario de un espíritu dulce, apacible, un espíritu sereno que comienza con la sujeción a su esposo. Ese es el vestuario de la mujer, comienza su vestidura con la sujeción a su esposo, porque así se sujetaban aquellas mujeres a sus maridos. Eso lo dice Pedro claramente. Entonces, yo pienso que la apariencia en la mujer es bonita, pero no tanto como el ser interior. Salomón entendió eso, por eso es que Salomón no buscaba hermosura externa, aunque la había, porque pues siendo rey conocía princesas, reinas, etcétera. Tuvo 1000 mujeres y no encontró a una no encontró entre 1000, hermano. ¿Por qué? Porque él no buscaba hermosura externa, él buscaba una mujer hacendosa, que cuidara de él y cuidara de sus hijos. Eso era lo que Salomón buscaba. Y no encontró una entre 1000, imagínense. Ahora, si a usted le sale una que sea hacendosa, que cuide de usted, que lo atienda, que le planche su ropa, que le haga su comida a su tiempo, que esté ahí para con los chiquitos, hermano, pusieron un post ahí en el internet donde aparecen, son 2 monos, ¿verdad? Una changa y un changuito, ¿verdad? Y está la changa con su celular así, y llega el changuito y le dice, mami, quiero comer, y le dice ella, oh, es que yo solamente, espérate ahorita, dice, nomás quiero poner en el internet lo mucho que te amo y lo mucho que me importa, ¿verdad? No le importaba poner el post primero para que todos dijeran, wow, qué tremendo, ¿verdad? Mire, amado hermano, hay una línea muy fina, porque cuando llega lo material, el problema no es lo material. Dios quiere que todos estemos prosperados. El problema es cuando se pone el corazón en eso y el hombre empieza a despegarse y a apartarse de Dios. Eso fue lo que sucedió con Israel. Israel, hermano, centró su corazón en que Dios lo único que le interesaba era que le dieran lo mejor materialmente, pero se olvidaron que lo que Dios pedía era el corazón para cambiarlo, para regenerarlo, etcétera. Entonces este primer grupo representa a Israel. Dice, compré un terreno y sabes que no puedo ir. Como cuando la gente dice, no, va a ir a la iglesia, no puedo porque es que me salió como decimos, ¿verdad? Me salió un jale, ¿verdad? Me salió un jale y tengo que ir a atenderlo, ¿verdad? El otro dijo, mire, va a ir a la iglesia, no, pero es que lo que pasa es que tengo que cortar el pasto, ¿verdad? De mi casa. Tengo que lavar mi carro, ¿verdad? Tengo mucha ropa que lavar, ¿verdad? Pero ¿por qué en día de culto, verdad? El otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes, no sabe que compré un tractor y tengo que irlo a probar. Y ¿por qué? Porque el corazón de Israel estaba en eso. Me acabo de casar, ¿verdad? Como me dijo una parejita de jóvenes ahí en San Diego. Dije, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Se casó, hermano. ¿Y por qué no ha venido a la iglesia? Es que la Biblia dice que el recién casado no puede ir a la guerra sino hasta 1 año, ¿verdad? Óyeme, pero ¿qué piensas? ¿Faltar 1 año? Sí, dice, pues es que yo soy bíblico, ¿verdad? Porque sí, la gente agarra la Biblia a su conveniencia, ¿no? Israel, hermano, ese es el primer grupo, diga conmigo el primer grupo. El primer grupo, y entonces el Señor se enojó, dice. Cuando el siervo, dice verso 21, regresó e informó de todo esto a su señor, entonces, enojado el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Dice, y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que
ordenaste y todavía hay lugar. Los pobres, hermanos, representan la gente humilde, según el libro de Proverbios 16:19, dice, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres. Entonces significa un grado de humildad, pero yo le voy a explicar esto. Dice, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Aquí pone, hermano, exactamente dos naturalezas o dos mentalidades. Unos son los humildes y otros son los soberbios. El soberbio, hermano, mire, es aquel que se cree superior a los demás, el que mira a los demás hacia abajo por su altivez. Es orgulloso y prepotente porque cree que todo lo sabe, que todo lo puede. El soberbio está falto de humildad, su amistad es superficial porque su corazón no es sincero, no soporta ver gente con talento y éxito porque le da envidia, porque golpea su ego. En su soberbia manipula a otros para conseguir sus objetivos. Esa es la soberbia. Pero el humilde, hermano, es aquel que de alguna manera había cierto temor, y digo había porque estoy hablando de salvación, cierto temor. Yo creo, hermano, que en este grupo encajamos nosotros, voy a ser positivo, entre los humildes. ¿Por qué? Porque aunque éramos pecadores de 7 suelas, hermano, de 7 suelas, pero allá en lo profundo de nuestro ser como que había cierta reverencia, cierto temor hacia Dios. Nosotros no éramos pecadores de esos que matábamos a la gente, que violábamos, hermano, gente que le pegábamos unas palizas. No, nosotros éramos pecadores de esos, borrachos, marihuanos, cocaínos, y póngale tal vez a cierto punto mujeriegos, ¿verdad, hermano? Y que quizás nos gustaba robar, que no robábamos, que tal vez unos tornillos, nos robábamos, hermano, una llanta o una batería o algo que estaba mal parado ahí, pero no éramos de los que agarramos, hermano, y matábamos por robar. No éramos de esa clase, ¿verdad que no? Aunque algunos tengamos la cara, ¿verdad? Pero no éramos así, hermano. Pero sí éramos pecadores de 7 suelas. Mentirosos, hermano, quizá hipocritones éramos. Pero aquí entre nosotros yo creo que allá en lo profundo, ¿verdad? Que teníamos cierta compasión por el prójimo, hacíamos tal vez misericordia con el prójimo, ¿verdad? Ayudábamos al que necesitaba. No éramos extremos, pues, sino había cierta naturaleza en nuestro ser de un espíritu humilde, ¿verdad? Aunque la humildad, hermano, está centrada en decir que Dios siempre tiene la razón, hermano. Y claro, la humildad está centrada en dejar de pecar. Pero en realidad yo no creo que era soberbio, hermano. Yo nunca tuve envidia de nadie, hasta la fecha no tengo envidia de nadie, hermano. Ver a los demás para abajo, ¿de qué me puedo yo ver a alguien más para abajo si hay otros que están bien arriba de mí, pues, ¿verdad? ¿Cómo ver a alguien más, hermano, por abajo solamente porque ahora tengo mi iPhone y aquel tiene el frijolito, ¿verdad? ¿Se acuerda del frijolito, va? Que son negritos así, hermano. Entonces, yo creo que en estos, hermanos, encajamos nosotros, no en los soberbios, ¿verdad? Sino creo que encajamos en los humildes, aunque que esa humildad, hermano, éramos pecadores de 7 suelas, ¿verdad? Yo no creo que usted haya sido, hermano, como le llamaban allá en la frontera, al pozolero, le llamaban a un narcotraficante que mataba a la gente y los metía en un tonel. ¿Sabe lo que es un tonel? De esos tambos grandotes, y los metía en ácido. Y pues cuando iban a encontrar al pobre hombre que acababa de matar, se los metía en ácido, imagínense, hermano. Yo creo que nosotros no éramos de esa clase, ¿verdad? Allá en lo profundo, aunque yo creo también, hermano, que pecado es pecado, ¿no? Y que de alguna manera lo que Dios miraba allá adentro es que había cierto temor, aunque un temor mal
mal quizá enfocado o proyectado, porque cuando temblaba ahí sí Diosito, ¿verdad? Diosito, ayúdame, Diosito aquí, Diosito allá, ¿verdad? Pero llega el Señor y nos alcanza. Éramos, yo creo que de los pobres, de los mancos, de los ciegos y los cojos, hermano, porque los mancos tienen que ver con las manos, las obras eran malas, definitivamente, por eso estábamos mancos, porque las obras eran malas. Los ciegos, porque no mirábamos, creíamos que en la religión estábamos súper bien, hermano, y nos persinábamos, se sabe, aquellos que se persinan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 3 veces, como diciendo una para el Padre, otra para el Hijo y otra para el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso sabe la gente religiosa que es muy vehemente, ¿verdad? En público, ¿verdad? Aunque pues oscuras era todo lo contrario, ¿no? Pero éramos ciegos, o sea, nosotros creíamos que estábamos bien en la religión. También éramos cojos porque nuestro caminar pues no era muy bueno, ¿verdad? La cojera tiene que ver con el caminar. Al final viene el Señor y se nos revela y usted sabe que ese encuentro personal tan rico que ya no nos dan la oportunidad de volverlo a tener porque esa es una experiencia única en toda la vida, hermano, cuando el Señor se nos revela. Y eso que de lloradera, yo me recuerdo que yo empecé a llorar, hermano, si mal no recuerdo, creo que eran como las 8 de la noche, hermano, y eran las 3 de la mañana, y yo todavía estaba llore, hermano. Y usted sabe, el alma, estaba derramando mi alma, reconociendo que era pecador. Viene el Señor y nos alcanza, hermano, y gracias a Dios por ello, diga conmigo, gracias a Dios por ello. Sale el siervo y encuentra pobres, mancos, cojos, ciegos, y le dice, ya hice como ordenaste, dice el siervo, pero todavía hay lugar. Y entonces dice, el Señor le dijo al siervo, bueno, entonces como todavía hay lugar, le dice, sal a los caminos y sal por los cercados, y le dice, y oblígalos a entrar, porque mi casa se tiene que llenar, dice, para que se llene mi casa. Y entonces dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. O sea, los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres no habían sido invitados. Eran aquellos que tenían su corazón centrado en lo material. Ya compré un terreno, no tengo tiempo para ir a perder. Yo quiero ir a ver mi nueva propiedad, ¿verdad? Yo me compré 5 yuntas de buey y esto me va a producir tanto, y ya estaban hasta haciendo números, ¿verdad? Y el otro dijo, no, yo me voy a disfrutar a mi chamaca, dijo, me acabo de casar, y pues yo me voy a disfrutarla. Hermano, y no le pusieron interés, ese es Israel, pero aparecemos nosotros que somos los gentiles, y aunque cuando habla de la gentilidad no solamente se centra en nosotros, sino habla de todos aquellos, hermano, que el Señor iba a alcanzar y que iban a formar parte de su iglesia. Y entonces el Señor ve que los humildes, aparecen los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Pero este verso de Proverbios explica bien lo que es el humilde y lo que es el soberbio. Dice, déjeme leerlo, mejor es, que es lo que dice, déjeme verlo. Mejor es de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Porque dice claramente que muchas veces la abundancia material hace que el espíritu se vuelva soberbio. Y hace que el hombre empiece a ver a los demás hacia abajo, que le empiece a creer que es súper inteligente, que nadie le va a enseñar. Y lo que es peor es que el soberbio no se deja enseñar por nadie. Y cuando digo por nadie, incluyo a Dios. Porque Dios puede estarle hablando y hablando y hablando y hablando. Y el soberbio, hermano, está montado en su mula. Y de aquí nadie me baja. O sea, yo estoy bien. Y en el verso 24 Dios le dice, porque es el Señor definitivamente, le dice al siervo, que es el Espíritu Santo, sal a los caminos y por los cercados, le dice, y oblígalos a entrar. Y eso fue lo que me llamó la atención, hermano. Dice, oblígalos a entrar. La palabra oblígalos viene del griego anascaso, yo se lo estoy leyendo como está escrito, yo apenas hablo, hermano, español y inglés poquitito, hermano, pero olvídese. Oblígalos viene del griego anacaso, que significa por la fuerza,
Y hay una raíz que es analco, que tiene que ver con la obstinación. Y entonces, en mi caminar como ministro y como creyente, pues yo entiendo, hermano, la posición de Israel, que está cegado temporalmente hasta que entre en la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Entiendo, como dice Pablo, que Dios sometió a todos bajo pecado para tener de todos misericordia. Entonces Dios cegó temporalmente a Israel para alcanzarnos a nosotros, pero por la misericordia mostrada a nosotros, va a serle mostrada misericordia a Israel. Y Pablo dice, oh, profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán profundos son sus caminos, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién resiste a su voluntad? Diga conmigo, ¿quién resiste a su voluntad? Aquí cuando Dios, hermano, por usar aquella frase, va, donde Dios pone el ojo, pone la bala, hermano. No olvídese, donde Dios dice, a este voy a alcanzar, a este lo voy a meter a mis caminos, a este voy a salvar y lo voy a meter a como sea. Israel no quiso porque pues era un plan de Dios, un propósito de Dios para tener misericordia de los gentiles. Y Dios dijo, bueno, voy a dejar a Israel por un momento, al final lo corrijo porque viene la corrección sobre Israel. Después cuando entre la plenitud de los gentiles dice, ahora sí Israel, ahora sí entren todos. Dios dice, no hay problema, después, todo te interesa lo material, dale, dice Dios, te voy a dar todo lo material que quieres. Se sabe, Israel es uno de los países pequeñitos, pero con la mejor tecnología del mundo, a tal grado que, ¿por qué cree que Estados Unidos no lo suelta? Porque mucha de la tecnología americana la extrae a tal grado que Trump dice que ahora quiere tener, hermano, una cúpula de hierro, como la que tiene Israel, una defensa militar. Y Dios dice, después trato contigo. Entonces se va a los gentiles, a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y algunos entramos, hermano, por la vía fácil. Diga conmigo, por la vía fácil. Porque, pues yo sí tenía problemas, la neta, hermano. Pero entré, yo creo que por la vía fácil. Un día tenía un problema, hice un trato con Dios, le dije, Dios mío, así como le llama a Diosito, ¿verdad? Mira, ayúdame con esto. Yo me voy a hacer evangélico y te voy a servir todos los días de mi vida. Al siguiente día me lo cumplí. Pero pues, prácticamente no tenía muchos problemas. Mi problema era que era marihuano, cocainónimo, hermano, alcohólico. Era un ladroncillo, robaba una que otra cosa, ¿verdad? Quizá tenía un poquito de todo, ¿verdad? Un poquito era malvado, un poquito de hipócrita, un poquito de todo tenía, pero poquito, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? Algunas cosas un poco más. Yo creo que yo entré y yo quiero pensar que usted entró también por una forma de conversión, pero que fue tranquilo, pues. ¿Verdad que usted tenía problemas? O por qué no decir, ¿verdad? Que tenía problemitas, ¿verdad? Situaciones, hermano. Y entramos, diga conmigo, gracias a Dios. Pero Dios, hermano, como cuando pone sus ojos en alguien. Por eso ya le comenté que en mi conversión, voy a la iglesia el jueves y le dije, sí, pero hoy no te voy a aceptar como mi Salvador hasta el domingo. Yo se habría dicho, no, problema de todas maneras, ya te tengo, ¿verdad? Ya puse mis ojos en ti. El punto, hermano, es que cuando Dios decide salvar a alguien, ya se metió en líos y sin que se haya metido voluntariamente. Sino Dios dice, mira, ya decidí salvarte, así que le envía, ¿verdad? Alguien que le toque la puerta y le diga, mire, venimos de la iglesia fulana, somos cristianos, quisiéramos hablarle un poquitito del evangelio. Y dice, no, ¿sabe qué? Yo no quiero escuchar de eso, hermano, ni necesito de su religión ni del Cristo, porque así dicen muchos, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, no hay problema. De pronto se va al tianguis de la White Horse, hermano, porque iba a ir a comprar algo ahí a ver si lo encontraba. Y se encuentra a unos que están evangelizando y le dice, mire, tenga un tratadito, dice, y lo agarran y lo tiran. Evangélico, si yo nací católico y católico me he de morir, ¿verdad?
Y entonces Dios dice, no, está bien, no hay problema, ¿verdad? De pronto, hermano, aparece alguien por ahí en el trabajo y le dice, usted no, en el trabajo, sí, dice, sí. Mire, yo quisiera darle un poquitito el evangelio. No, a mí no me vengan con sus cosas, yo no tengo ganas, no quiero yo escuchar eso. No quiero saber nada yo del evangelio. Ni tengo tiempo yo para ir con esos que les lavan el cerebro ahí en las iglesias. Y Dios dice, no hay problema. Y Dios les habla y los busca, hermano, como en el desierto, y la roca los sigue y le busca la manera. Pero llega un momento donde dice Dios, dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya te quise traer con lazos de amor, ¿verdad? Ya te mandé a uno, te mandé al otro, te mandé al otro, te mandé al otro. Mira, hasta incluso, mira, se te ponchó la llanta en el freeway, no había nadie que se parara y se paró un hijo mío a ayudarte. Aquella vez, mira, tenías una situación y te envié a un hijo mío que te diera un consejo. No lo recibiste. Y Dios, hermano, porque hay quienes Dios les envía uno y otro. Que un tratadito, que una palabra, que una ayuda, que le consiguió un trabajo, etcétera. Y Dios dice, llega un momento donde dice, no quieres entrar por la buena, vas a entrar por la mala. Y entonces le dice al siervo, oblígalos a entrar. Los vas a meter por la fuerza. Y el siervo dice, está bien, güey. Y sale, hermano, por los collados y dice, ¿van a entrar? No, que no quiero. Vas a entrar. El hermano, el obstinado es aquella gente que hijo de la hermano, es terca, porque Dios le está dando oportunidades, hermano. Y dice que es tan asombroso. Esa palabra obliga, a los que viene del griego anakazo, que aparece entre las varias aplicaciones, aparece, hermano, la obstinación. Hay quienes se aferran a sus propias creencias con determinación. Yo soy católico. Y Dios dice, pues sí, ya puse mis ojos en ti, hombre. Dios dice, ¿vas a entrar a la buena o vas a entrar a la mala? Pero de que vas a entrar, vas a entrar. Ya quise con lazos de amor atraerte y no quisiste. Entonces le dice al siervo, oblígalos por la fuerza. Hermano, y hay gente, hermano, que se obstina en decir no y no y no. Y entonces Dios dice, bueno, mira, ya te presenté evidencia de que estás mal, tienes que cambiar, necesitas de mí. No, yo no necesito de Cristo. Y entonces Dios, hermano, tiene que usar la fuerza, incluso la violencia física, porque Dios tiene que doblegarlos. Hay corazones duros, hermano, que Dios ya decidió salvarlos y Dios tiene que doblegarlos. Y en veces, hermano, mire, híjole, yo conocí a un muchacho que allá en Tijuana, que para poder volverse a Dios de todo corazón, le dieron una paliza, hermano, en Tijuana. Una paliza que lo mataron de la paliza, solamente tuvo la oportunidad de arrepentirse antes de morir. Porque Dios dice, te tengo que meter. Porque mucha gente piensa, es que Dios es amor, ¿verdad? Así dice mucho, es que como Dios es amor me tiene que tolerar todo, ¿verdad? Y Dios dice, te he estado tolerando, acuérdate que soy lento para la ira, grande en misericordia. Pero ¿quién va a resistir a mi voluntad? Pues, dice Dios, ¿verdad? Sí, como dicen los hondureños, va, pues. ¿Y este qué? ¿Verdad? No sabe ni con quién se metió. No sabe ni... Y Dios dice, pues vamos a meterlo por la fuerza. Y empieza a tratar con ellos, hermano, en veces por situaciones legales. Por situaciones legales que muchas veces lo pueden llevar hasta encarcelamiento. ¿Cuántos no se convierten en la cárcel, hermano? ¿Cuántos no se convierten en la cárcel cuando estando afuera tuvieron la oportunidad de un día decirle, sí, Señor, ¿sabe que voy a ir a la iglesia?
Yo no creo que usted era de los que le hablaban de Cristo, ¿verdad? Y usted se resistía y los maltrataba y tiraba el tratado. No, yo creo que nosotros éramos de los pobres, hermano. De aquellos mancos, malas obras, ciegos, no mirábamos bien y creíamos que estábamos bien con un no comer carne en Semana Santa, ¿verdad? Y ya estábamos bien porque no comíamos carne en Semana Santa, ¿no? Caminábamos de rodillas, aunque yo nunca lo hice, gracias a Dios, hermano. Bueno, ya creíamos que estábamos bien, ¿verdad? Éramos de los cojos que medio caminábamos, hermano, porque no sabíamos caminar bien. Pero hay otros que Dios tiene que tratar con ellos fuerte, en veces por medio de enfermedades, porque el corazón es tan duro y tan obstinado, se montan en su mula, nadie los hace bajar de ahí, porque ellos piensan que están bien. A mí nadie me manda. Y es que no es que alguien lo quiera mandar, sino sencillamente Dios por medio de ese alguien hacerlos entrar en razón. Que ya Dios les echó el ojo y que si es necesario van a entrar, porque van a entrar. Diga conmigo, van a entrar porque van a entrar. Definitivamente. Yo he conocido gente, hermano, a través de todos mis 30 y tantos años de ministerio, gente inconversa que visitaba la iglesia mucho y no eran convertidos. Pero el hecho de que alguien ponga los pies en una iglesia es porque Dios quiere que entren así, suavecito, ¿verdad? Tranquilos, ¿verdad? Sin tener que Dios irlos a visitar a la cárcel y decirle, ves, te lo dije. Diga conmigo, ves, te lo dije. Pero hágale así, mire, ves, te lo dije. Pero hágale así, mire, ves, te lo dije y no quisiste. Porque Dios habla de 1000 maneras. Es multifacético, multiforme. Y Dios dice, es que yo quiero por la buena, hombre. Hermano, alguien que no quiere venir a los pies de Cristo, con esos lazos de amor que te amarra con amor, ¿verdad? Y te dice, bien, hombre. Mira, ¿para qué le buscas 5 patas al gato si tiene 4? Si Dios ya te echó el ojo, ¿quién resiste a su voluntad? Si Dios ya te echó el ojo, vas a entrar porque vas a entrar. Dios te va a meter y te va a meter lo que tenga que hacer si es necesario, que te meta a la cárcel. Ahí en la cárcel vas a tener un encuentro personal. Si es necesario que te venga un SIDA, un cáncer, que te venga una enfermedad donde los médicos ya no pueden hacer nada. Si una situación donde los abogados no pueden hacer nada, porque el dinero no lo hace todo. No lo hace todo. Y la medicina tampoco lo hace todo. Dios dice, hermano, cuánta gente en los hospitales, de pronto les llega una enfermedad y Dios dice, pero era necesario que vinieras al hospital. ¿Será que eso es lo que yo planeé, que tú vinieras de aquí y aquí te alcanzara yo? No. Si lo que Dios quiere es que digamos, sí, Señor, amén. ¿Verdad? Vengamos, hermano, delante de Él y sí, Señor, tú siempre tienes la razón. ¿Era necesario que Dios tratara con Job de esa manera? No, hermano. Pero es que la Escritura tiene razón, la vara es para la espalda de los necios, hermano. Y Dios dice, es que mira, voy a tener que hacerlo, pues. Y Dios permite, hermano, muchas cosas, porque nosotros conocemos a Dios como el corderito. Ay, hermano, el corderito pascual es amor, es paciencia, es bondad, hermano. El corderito pascual, hermano, mire, es precioso, hermano. Pero dice, bueno, como no has querido, entonces me vas a conocer como el león de la tribu de Judá, que desgarra la presa. Y Dios dijo, oblígalos. ¿Está bien? Dijo el siervo y salió.
y empezó a tratar con enfermedades, con cárceles, con situaciones legales, hermano. Por ahí usó a algunos cholos para que le dieran una paliza. Hermano, y viniera todo hinchado de tanta patada y tanto golpe. Ahí estaban los ángeles, hermano, que le iban a asignar para que... Y nomás estaban viendo. Y no puedo llegar al extremo, decir que le estaban echando porra a los que lo golpeaban, porque sería el extremo, ¿verdad? Pero mire, hermano, hay gente que va a entrar y va a entrar definitivamente. Algunos, Dios permite el dolor, el sufrimiento emocional, el sufrimiento físico, algunas veces tristezas, miedos, depresiones, temores, ansiedad, soledad, porque Dios dice, tengo que hacerte entender que solamente en mí vas a estar bien. Y entonces se le resiste. Miren, amados hermanos, entendamos esto, ¿verdad? Porque hoy es domingo y todos después de aquí nos vamos a comer, ¿verdad? Nos vamos a comer. Pero Dios, hermano, mire, va a buscar la forma y va a usar lo que tenga que usar con tal de conseguir su propósito. Y hay gente, hermano, que se le resiste. Mire, cuando usted le habla a alguien del evangelio, no quiere nada, y no quiere nada, y no quiere nada, y no quiere nada, hermano. Usted debe de entender que cada vez que usted le habla de Cristo, lo está comprometiendo más. Y que a la vuelta de la esquina, si él no se doblega ante Cristo, lo va a ver metido en un liote. Y usted le va a decir, ves, te lo dije. ¿Para qué era eso? Es como cuando usted le dice al niño, no metas la mano ahí en el outlet, como dicen aquí en inglés, ¿verdad? No lo metas, ¿no? Y al fin lo mete, ves, te lo dije. Eso querías. Hermano, a mí me ha tocado ver gente, hermano, que no ha querido nada con Dios. Y me ha tocado ver gente que Dios trata muy fuertemente con él. Mire, había una vez el esposo de una hermana muy linda, muy buscadora, servidora de Dios en la iglesia. Su esposo no quería, llegaba a la iglesia y se sentaba así, mire. La volteaba a ver. Ya bien tranquilita, bien sencillita. Un día cayó una gloria preciosa, hermano, estaba aquí es el lugar de enfrente, todos los hermanos postrados, las hermanas postradas, hermano, tocadas por el Espíritu, y había una hermana postrada totalmente. Y le dice, muchas veces te he dicho que dejes de fumar marihuana, le dijo. Casi como la profecía que escuchamos ahora. Muchas veces. Y dijo, muchas veces te he hablado. Y no has querido entender. Y entonces se paró porque se sentaba siempre casi en la luz. Se paró y empezó a caminar. La hermana estaba postrada con su rostro en tierra. No lo estaba viendo. Cuando él se paró, la hermana dijo, y no te vayas, que esta palabra es para ti. Se quedó, hermano. Le dije, oh my God, esto está directo. Yo sabía cómo está la vida, hermano. Yo sabía cómo está la vida. Hermano, al poco tiempo se murió. Estaba joven. No era ni cuarentón, hermano. Y a poco tiempo se murió. ¿Por qué, hermano? Porque, híjola, aquí estamos hablando de salvación. Diga conmigo, salvación. Dios los va a meter, hermano. Y Dios les habla, y como no les pasa nada, Dios dice, bueno. Porque Dios tiene límites. Dice, bueno. Y Dios dice, no, ya, se le acabaron sus oportunidades, ahora va a entrar, pero vamos a tener que usar algo más fuerte, ¿verdad? Yo con mis hijos, los grandes hermanos, hacían algo malo y que era necesario corregirlos. Yo les decía, te voy a dar uno, y bien puesto, hermano, tras. Pero te voy a decir que si lo vuelves a hacer, te voy a dar 2. Y si lo vuelves a hacer, te voy a dar 3. Y si lo vuelves a hacer, te voy a dar 4. Y si lo vuelves a hacer, te voy a dar 5. Y ahí va a aumentar la cuenta a ver quién se cansa primero. No, pues ya no lo hacían, mi hermano. Sabían que les tocaban 2, la siguiente, o 3 o 4. Hay gente, hermano, mire,
Dios les da oportunidades y oportunidades y oportunidades, pero cuando Dios dice, bueno, entonces ahora vamos a usar otros métodos, ¿verdad? Otros métodos, ¿verdad? Porque usted le dice a un hijo, no me contestes así. No me contestes así. No, pero le suelta. Pregúntese si se le vuelve a contestar así. No le vuelve a contestar así. No le vuelve a contestar así, hermano. Dios es así. Dios es así. Había la esposa de un hermano que le faltaba el respeto, y le faltaba el respeto, y le faltaba el respeto, hermano. Un día se cansó, lo agarró bajo la cruz y le dio un sopetón, hermano, que llegó la hermana con la boca así. Pastor, mire lo que me hizo mi marido. Y le digo, hermano, su esposa es de un espíritu humilde, sereno, dulce, apacible. La volteó a ver él a ella. Y ella dice, pues la verdad que no, pastor, me dice. Lo que pasa es que le menté a su madre, dice. Y eso lo sacó de sus casillas. Ahí está, pues. Oiga, ¿qué necesidad había, pues? Que le tocara a su santa y pura madre, ¿verdad? Hermano, Dios dice, mira, pues mire, con el que Dios va a alcanzar, dice, vas a entrar porque vas a entrar. Y Dios, hermano, los mete a la fuerza. Tratos, enfermedades, asuntos legales, hermano, en veces les dan sus palizas, se le complica la vida. ¿Qué necesidad hay, hermano? A mí me bendijo mucho el hermano acá, que oramos por él, hermano, porque como yo ahí traía el mensaje, dije, quién sabe de qué lo está librando el Señor, la verdad. Porque mejor por la buena, ¿verdad? Como aquel árabe, hermano, se casa con la mexicana. Y pues a los mexicanos, a los latinos les gustan mucho los animalitos, ¿verdad? Tienen perros, tienen gatos, y que tengan sus gallinitas y chivos y todo eso está afuera, pero los perros adentro, hermano. Los gatos adentro. Y entonces estaban, la primera comida que tuvieron ya en casa después de la luna de miel, pues resulta que se sube el gato a la mesa, ¿verdad? Y ella, ay, mi gatito lindo. Y el hermano lo avienta. No, no tires a mi gatito, es parte de mi vida, creció conmigo. La segunda vez se sube el gato y él lo vuelve a tirar, hermano. La tercera vez se subió el gato y ¡tras! Le voló la cabeza. Se acabó el gato. Hermano, ¿usted se acuerda de Jonás? Jonás, ve y predícale a Nínive. Nínive va a ser destruida. No, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Entonces Dios dijo, bueno, ahí se va huyendo Jonás. El barco se empieza a hundir, todos dijeron, ¿aquí qué está pasando? Y empiezan a cuestionar a qué Dios servían porque sabían que esa tormenta la había provocado Dios, ¿verdad? Entonces le preguntan, no, yo sirvo al Dios del cielo. Tú eres el problema, lo echaron. Se lo comió el pez. Y allá de lo más profundo clamó, Señor, ahora sí voy a Nínive, ¿ok? Ahora sí, por la fuerza. ¿Será que Dios necesita, hermano, por la fuerza? ¿Verdad que mire, las ovejitas, diga conmigo así, mira, diga, las ovejitas son dóciles, hermano, dóciles. Las ovejitas aprendemos, hermano, sin que nos estén dando de palos, hombre. Pues yo le pregunto a usted, ¿queremos palos? No, hermano. Ahorita que me acordé de palos, yo le cantaba una canción a mi hermana, a la más chica, se llama Mariela. Y le cantamos porque estaba de moda esa canción en la radio. Le decía, Mariela, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Te ofrecen muchas promesas, pero lo que dan son puros palos.
Hermano, ¿será que necesitamos, hermano, palos? ¿Será que necesitamos que el Señor venga, hermano, y diga, bueno, vamos a tener que usar la fuerza? No, hermano. Nosotros somos ovejitas. Nosotros ya hemos aprendido a hacer meh, ¿verdad? Cada vez que decimos amén, estamos diciendo meh, ¿verdad? Hermano, pero hay gente que sí necesita. A mí me ha tocado, hermano, me ha tocado. Gente que se aparta de Dios. Una vez llegó, hermano, una hermana llorando. Su esposo, se le había ahogado su hijo en una alberca. Le dijo, ¿dónde se congregan? No, tenemos años de no congregarnos. ¿Era necesario esto? ¿Era necesario? Otra hermana, su hijo, hermano, en el hospital, ya para morirse. Llaman a mi pastor, va a orar mi pastor. Cuando estaba orando, el Señor le dice, el problema no es el niño, el problema es ella. Le dice, hermano, usted es el problema. ¿Qué tiene ahí escondido? No, es que no congregado, dedicado, me voy acá a los bailes, me voy aquí, me voy allá. El problema es usted. Arrepiéntase. Sí, pastor, ahorita, perdóname, Señor. Al otro día sale el niño del hospital. ¿Será que necesita? Hermano, aunque el asunto es aquí salvación, pero nosotros ya estamos dentro. Imagínense en los días de Noé. Viene un diluvio. El Señor me ha dicho que va a llover. Y miraban a Noé construyendo el arca. Y decían, ese Noé, si apenas está buena la cosa aquí. Dice, todo está bueno. Dice. Que viene Cristo a la vuelta. Y cómo decía por ahí una chamaquita, si a mí me gusta, la otra chamaquita. Pues es una perversión, hermano. Apenas se está poniendo bueno el asunto. Y Noé, que viene un diluvio. Y miren nomás el arca que está construyendo. 120 años le habló Noé a esa generación. Después se estaban ahogando. ¡Noé, abre la puerta! ¿Acaso la había cerrado Noé? Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra, hermano. ¿Era necesario que se ahogaran? Y que fueran, hermano, a cárceles espirituales a los cuales el Señor después bajó a hablarles. Como en los días de Noé, por causa de que fueron desobedientes, era necesario. Hermanos amados, mire, porque ya me está dando más hambre, estoy pensando dónde voy a comer ahora. Que sea bueno, bonito y barato, ¿verdad? Bueno, lo único que es bueno, bonito, rico y barato, hermanos, es la comida mexicana número 1, hermano. En el mundo, comida mexicana, hermano. Segundo, la comida del Perú. Oh, riquísima. Hermano, ¿será necesario que Dios trate fuerte con nosotros? Si tan sencillo, hermano, es, mire, Dios a muchos los tiene que doblegar. Porque en veces, hermano, los hijos son tercos, son necios, son insolentes, hermano. Son irrespetuosos y Dios dice, no. Oh, no. No, ya te aguanté bastante. ¿Usted sabe que en este tiempo los hijos le gritan a los padres? Y les hablan, hermano, como si estuvieran hablando a su amiguis, ¿verdad? ¿Será necesario, hermano? Sí, mire, Dios todo lo quiere. Yo conozco gente, hermano, que está, que entra, que no entra, que entra, que no entra, que entra, que no entra. Obsérvele su vida. Cada día van de mal en peor, y luego un trato. Y usted les dice, te he dicho, acércate al Señor. No, pero ahora sí me voy a acercar, ¿verdad? Mientras le soluciona el problema, ¿verdad? Se lo soluciona y se olvida. Y Dios dice, bueno, al rato vas a venir a pedirme otro favor. Señor, ok, está bien, dice, te voy a ayudar. Pero yo un día donde Dios dice, sabes que ya, ahora está así. Porque Dios tiene límites, hermano. Y Dios habla y en veces te habla hasta por el que más mal te cae, hermano. Primero te envió al que te cae más bien, ¿verdad? Y dice, ay, sí, hermano, usted sí tiene mucho amor, hermana, ¿verdad? Pero después dice, no, ya te voy a enviar a otro, y te voy a enviar a otro, hermano, y Dios busca formas y maneras, y cuando Dios dice, no, ¿sabes qué? Ahora vamos a usar otro método, ¿verdad? Yo termino con esto, hermano. Ya estamos adentro.
¿Cómo nos atrajo el Señor? Con amor, hermano. Yo creo que teníamos problemas, hermano, problemas tranquilos, digo, tranquilos en el sentido de que no eran gran cosa, pues. Vicios, carácter, ¿verdad? Mira, un hermano que su área era el carácter, un carácter temperamental, pero de esos de pocas pulgas, hermano. De Alka-Seltzer, que nomás le decían algo y se le subía todo, hermano. Dios le había hablado y le decía, cambia tu carácter. Porque era de esos caracteres, hermanos, que nadie le podía decir nada. Un día, iba manejando en el DF, en el Distrito Federal, un tráfico, hermano, tremendo. El que estaba al frente, de pronto se puso la luz en verde y no le dio. Se baja de bravucón, hermano, y va y le toca la ventana. Empezó a gritar ahí, hermano. Estoy hablando de un hermano. El que estaba adentro abrió la puerta, se bajó, saca la pistola y ¡pras! Le tiró un balazo, hermano, en la pierna. Yo lo conocí bien, después lo vi que caminaba así, hermano. Y le dije, ¿qué te pasó? No, mire, Dios me habló a través de un balazo. Y dale gracias a Dios que no te lo dieron en la cabeza, porque ya no estuvieras para contarlo. Oh, no, hermano. ¿Verdad que Dios nos ama? Y en veces cuando nos da el cintarazo, hermano, duele. ¡Ay, Señor, me dolió! Pues de eso se trata. Dios no es un gentle parenting, ¿verdad? Dice, te voy a pegar, y agarran, ¿verdad? Y le dice, ya pórtate bien, ¿verdad? Le dieron con el velo que se ponen en la iglesia, ya pórtate bien, ¿verdad? Y los hijos voltean a ver y dicen, ay, mami, según me pegó, te voy a pegar, te voy a pegar. Y dicen, siempre me dice lo mismo, nunca me pega. No, hermano, Dios no es así. Dios dice, mira, hazlo bien, hombre, hazlo bien, hazlo bien. Porque Dios, hermano, quiere que estemos bien. Y para que estemos bien muchas veces es necesario que agarre la vara. Y que duela, hermano. Y que duela. Después que pegamos el grito, llega la otra mano y nos abraza. Y Dios dice, es que no te quería pegar, yo sé, Señor. Pero tú me amas. Claro que te amo. Si no te amara, no te pegara. La gente cree que porque ama mucho a los hijos, no les tiene que pegar. Usted no ama a su hijo. Usted no ama a su hijo. Usted lo está mandando al despeñadero. ¿Usted cree que es un buen padre o una madre? Porque aunque hacen sus barbaridades, ¿no les dice nada? Ese no es amor. Ese es el amor del Papa. El Papa los deja hacer lo que quieran. Y dice, es que a todos los ama Dios. No, hermano, Dios ama a todos, pero dice la misma Biblia que al que ama, corrige. Por ahí supe de alguien, hermano, está preso. Dije, ay, Señor. Y lo van a soltar, dije entre mí. Lo van a soltar. Pero la próxima que lo agarre, lo van a deportar. Porque así trabaja Dios, hermano. Dios va poco a poquito. Porque es lento para la ira y grande en misericordia. Dios dice, corrige tus áreas, hombre. Esa área te está provocando problemas. Corrígela, te está produciendo cosas negativas. Arréglala. No, Señor, yo así nací porque mi madre, mi santa madre decía, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y Dios dice, arréglalo porque un día te voy a dar un cintarazo, te va a doler. Pero vas a entender. Y Dios habla y habla y habla y habla. Y Dios dice, ya deja eso, ya corrige esto, ya retoma esto. Mira, eso te está produciendo problemas. Y la gente dice, no, Señor, no, yo pienso que estoy bien así, ¿verdad? En veces, hermano, termino con esto, vente, mira, quienes no quieren entender. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre tiene la razón, hermano. Siempre, hermano. Y Dios habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. Y muchas veces, hermano, mire, como la salvación.
Dios dice, bueno, yo quiero salvarte, pero como ya decidí salvarte, pues vas a entrar a como dé lugar. Por la fuerza, pero entran, hermano. Y ya con nosotros como hijos, imagínense. Ay, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Dios dice, está bien, te creo, porque el amor todo lo cree. Señor, está bien, te perdono la segunda vez. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, Dios dice, la séptima, te queda una, porque 7 veces cae el justo, dice, Dios lo levanta, la octava ya no. Yo creo que la octava lo levanta, pero de un varazo, ¿verdad? Como los niños que van a la tienda, ¿verdad? Van a la tienda y hacen su berrinche porque mamá o papá no les compra lo que quieren. Un día cansan, hermano, a papá y mamá y los levanta de la orejita o de aquí, ¿verdad? ¿Usted cree que lo vuelven a hacer? No lo vuelven a hacer, hermano. No lo vuelven a hacer. Dios, hermano, nos habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. ¿Verdad que es mejor por la buena? Ah, hermano, es que es mejor por la buena. Dios es Dios de amor, hermano. Dios es Dios de amor y Él por la buena dice, este está dócil, dice. Este predica mi siervo y siempre dice, amén, no, tiene razón. Decía alguien allá en San Diego, tiene razón el chaparro. Quizás me tenía mucha confianza, terminaba de predicar y me abrazaba y me decía, no, chaparro, dice, tiene razón, estaba más alto que yo. Tiene razón, la verdad que tiene razón, chaparro, me decía. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre tiene la razón. Eso dijo Job, Dios siempre tiene la razón. ¿Y sabe qué? Dios siempre se sale con la suya. Siempre se sale con la suya, hermano. Siempre. Porque ¿quién resiste a su voluntad? Nadie, hermano. Nadie resiste a su voluntad. Por eso mira, si ya estás adentro, dile, gracias, Señor. Yo entré con lazos de amor. Otros entran a garrotazos, pero entran, hermano. Entran, se lo aseguro que entran, hermano. Porque Dios ya lo decidió. Y ya estando adentro, Dios dice, mira, envió mi palabra, pon atención a mi palabra, deja esto, corrige aquello, esa área te está afectando, tú sabes lo que te está afectando, mira, hazlo porque, pues, si no, después dice Dios, bueno, entonces vamos a entrar por otra manera. ¿Será que es necesario, pueblo bendito? ¿Verdad que no? Yo honestamente, mire, yo soy positivo. Y yo creo que nosotros, el grupo que estamos aquí, creo que entramos por la vía de lazos de amor, ¿verdad? Tranquilito. Teníamos situaciones, hermano, pero no situaciones difíciles. A otros los meten por medio de enfermedades crónicas. Algunos incluso por la cárcel, hermano. Otros les va de la patada, hermano. Pero entran. Por eso nosotros, mire, hay que ponerle atención a la palabra, decir, Señor, ¿sabe lo que Dios ha hecho conmigo cuando me le pongo terco? Aquí entre nosotros no le cuente a nadie. Yo sé que usted también en veces es terco. Me habla, hermano. Yo digo, sí, Señor, tiene razón. Sí, Señor. La verdad que sí. Ya le conté el sueño que me contó Leo una vez de su pastor Salomón. Salomón fue el que edificó el templo al Señor. Pero Salomón, su expastor, se murió ya, ¿verdad? Cuando él me contó el sueño, dije, Señor. Me dijo, edifica mi pueblo, si no te voy a matar. Así de sencillo. Así de sencillo. Dije, como la profecía de ahora, ¿verdad? ¿A quién le estaría hablando el Señor? ¿A quién cree usted que le estaba hablando el Señor? ¿A quién cree? A todos. No bajes a Egipto. ¿Qué está diciendo? Corta el cordón umbilical con Egipto, hombre. No sea de los que dicen, es que yo soy creyente, pero no de esos que están bien metidos. Te van a meter. Te van a meter. No, yo soy de esos creyentes.
me gustan los coritos. Pero también a mí me gustan los corridos, ¿verdad? Te van a pegar una carrereada hasta que aborrezcas los corridos. Sí, hermano, ya. No digan, no, es que yo no soy así como religioso, así, no. Pues es que no se trata de ser religioso, se trata de amar al Señor. No se trata de estar como de una película a medias tintas, ¿verdad? Yo como que sí, como que no, como dice Eclesiastés, no seas demasiado justo, dice, ¿verdad? Eclesiastés, como diciendo, tienes que ser bueno, pero no tanto, ¿verdad? No. Aquí, o como decía mi abuela, ¿verdad? O semos o no semos, ¿verdad? Como decía el indio, ¿verdad? No, hermano. Aquí no es de que, no, yo no, me la llevo tranquila, no. No, hermano. Dios quiere que entendamos lo que es bueno, lo que es aceptable, pero debe de entender que Dios siempre pide más, porque Dios es exigente. El sacrificio de Cristo no fue cualquier cosa, hermano. No fue cualquier cosa. Fue la muerte de su Hijo. La muerte de su Hijo. Y vio todo lo que le hicieron. Le dieron de garrotazos, lo escupieron, se burlaron, lo desnudaron y lo mataron, hermano. Y Dios contuvo y toda la ira de Dios sobre la humanidad cayó sobre él. Llevó la maldición, el pecado y las enfermedades. No fue cualquier cosa, hermano. Como para que nosotros ahora vengamos, no, pues yo soy cristiano, pero no de esos así que se meten. Yo no. No, Dios dice, no. El sacrificio de mi Hijo fue algo sublime. Algo, hermano, que nuestra mente entiende solamente por la fe. Y que en su grande misericordia nos hizo entender que murió por nuestros pecados. Y que no merecíamos más que irnos al lago de fuego a pudrirnos con el diablo. Pero Dios tuvo misericordia. No vengamos ahora con que, yo no soy así, como, no. Yo no sé para qué gritan, ¿por qué cree? Yo no sé para qué lloran, ¿por qué cree? Yo no, pero si fuera, hermano, si fuera un concierto de la Juanga, ¿verdad? Vamos al Noa, no. Ahí sí le daban, pero aquí, no, hermano. Cuando Dios agarra a alguien que es soberbio, no le deja ni raíz ni rama, hermano. ¿Por qué? Porque lo doblega. Hay quienes son duros de cerviz. Dice Proverbios, el hombre que endurece su cerviz, o sea que no reconoce la grandeza de Dios, después de muchas amonestaciones, dice, es quebrantado y sin remedio. Pero Dios habla y habla y habla y habla y habla, y Dios dice, no, ya te hablé de 1000 maneras. El sacrificio de Jesús, hermano, no fue una religión para que nosotros lleguemos y perdónenme a la iglesia y nos apacentemos a nosotros como diciendo, de aquí salgo y voy a hacer lo que quiera. No, pueblo amado, no tengamos ese concepto de Dios. No pensemos que podemos ser como nosotros queremos, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Y aquellos que Él de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos a la imagen de Dios. Dios va a formar su imagen en nosotros, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y si somos predicadores, hermano, Pablo mismo dijo, ¡ay de mí! Si no predico. ¿Qué dijo Pablo? Si lo hago de buena gana, mi recompensa tendré. Y si no, hay de mí, si no predico el evangelio. Si no, preguntémosle a Jonás. Dios dijo, tú vas a ir a Nínive y tú vas a ir a Nínive y punto, se acabó.
quiso salir huyendo, hermano. Dios le dijo al mar, empieza a moverte ahí poco a poquito. Y le dijo a un pez, cuando tiren a Jonás, te lo tragas. Así, como cocodrilo. Y de allá clamó Jonás. Y Dios lo echó al hoyo más profundo, porque hay niveles de profundidad. Me echaste, dice, a la fosa más profunda. Quiere decir que hay otros que son menos profundos. Y de allá clamó. Y Dios dijo, Lázaro no quería atender a las enseñanzas. Llegaba Jesús, ahí estaba María sentada y Marta tareada en todas las cosas, hermano, que hacer. Y Lázaro salía corriendo. De pronto le dicen, Lázaro, el que tú amas está enfermo. Y Dios, el Señor Jesús dijo, vámonos. Todos pensaron que iba a correr a ayudarlo. No, cuando el corazón es duro, no esperes la ayuda de Dios así de la noche a la mañana. Dios está tratando con el corazón. Por eso es que en veces no responde pronto. Está tratando con el corazón duro. Señor, que mira, Señor, ya pagué el mejor médico. Sí, pero el problema no es el médico ni la enfermedad. El problema es el corazón. No, que mira, Señor, ya pagué el mejor abogado. Me lo recomendaron, sí, pero el problema no es el abogado, el problema es el corazón. Vámonos, dice nuestro amigo Lázaro, está enfermo, pensando que iba a correr pronto. A los 4 días le dice, Lázaro ya murió, ya apesta. Vamos, dice, vamos, nuestro amigo Lázaro duerme. Dijo, no, ya está muerto, ya llegue. Ahí llegó. Lázaro, le dijo, ven fuera. Ahí salió aquel. Desátenlo y déjenlo ir. Después decía, vete, Lázaro. No, Señor, no. Vete, hombre, síguele, síguele. No, Lázaro, vete a jugar, hombre, que no te importen las cosas de Dios. Vete, hombre. Dice, no. ¿Usted cree que Lázaro se iba? Se había probado lo fuerte de abajo, hermano. Lamentablemente nosotros como hombres en veces necesitamos, hermano, unos buenos cuerazos de parte de Dios para entender. ¿Verdad? ¿Tú qué dices, José? Yo sé que tú vas a decir siempre amén. Hermano, Dios no quiere hacerlo, pero lo va a hacer. Y eso se llama amor. ¿Por qué cree que muchos ahorita en este tiempo que buscan iglesias donde no les hablen esta clase de mensajes? ¿Por qué cree? Muy fuertes, son muy duros, esos mensajes son muy duros. No, pero son los ricos, son los que producen vida, hermano. Son los que nos de pronto vamos caminando hacia la despreocupé y de pronto hacemos un alto y dicen, no, la verdad que sí, ese chaparro tiene razón. Yo no, hermano. Él siempre tiene la razón. Siempre. Y siempre se va a salir con la suya. Así que tú que estás ya adentro, dile, Señor, gracias por hablarme, ¿verdad? El hermano Juan, como decía un hermano, ¿verdad? El hermano Juan, así decía un hermano que era pastor en Albuquerque, ¿verdad? De Juárez, decía. El hermano Juan decía. El hermano Juan no tiene la razón, el que la tiene es él, hermano. El hermano Juan algunas veces me cae mal. No, sí, es natural, hermano. Pero Dios no. ¿Verdad que a Dios nunca nos cae mal? Yo termino y no quiero terminar, hermano, la verdad. Pero fíjese que en mi caminar, póngase de pie, en mi caminar, me ha tocado ver casos, hermano, donde yo he tenido que decirle, ves, te lo dije. Yo he tenido que decirles, hey, ¿acaso no te lo venía diciendo? ¿Era necesario llegar a esto? No era necesario. Pero Dios sí consideró necesario llevarte a esto porque no quisiste entenderle. ¿Será que es necesario que Dios mande juicio sobre la tierra? No. Pero Dios considera que
definitivamente es una forma también. ¿Cuántos en la gran tribulación, hermanos, no se van a salvar? Dice Juan, vi una multitud de tribus, naciones y lenguas que nadie podía contar, que fueron a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, que habían sido decapitados, o sea, les cortaron la cabeza. ¿Será que es necesario llegar a que le corten la cabeza a uno para rendirse delante de Dios? Nosotros no somos pueblo de dura cerviz, hermano. Yo no creo, tal vez tenemos poquito, tal vez de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de altivez, hay poquito, pues hay que trabajarlo y hay que rendirnos a Él. Porque al final de cuentas, hemos entendido que solo en sus manos vamos a estar bien. No, hermano, el sacrificio de Cristo no fue cualquier cosa, hermano. Y Dios hasta el día de hoy contiene su ira, porque es lento para la ira. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, hasta los hijos del diablo amó. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, cierra sus ojitos. Padre bueno, es grande lo que tú hiciste por nosotros al enviar a tu Hijo a morir en una cruz de una forma tan cruel. En una cruz llevaste mis pecados. En una cruz llevaste mi dolor. En una cruz me diste vida eterna. Fue por tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados. Mira, dale gracias a Dios que ya estás adentro. Dale gracias a Dios que ya estás en sus caminos. Dale gracias a Dios todas las oportunidades que te ha dado. Hay que aprovecharlas. Dios es grande en misericordia. Oh Padre bueno, dile un corazón entendido, un corazón receptivo, que pueda comprender que tú eres un Dios benevolente, un Dios bueno. Señor, gracias por haberme salvado. Porque gracias a ti somos lo que somos. Gracias a ti tenemos lo que tenemos. Porque tu gracia ha sido más que abundante. Gracias por haberme lavado con tu sangre, dile. Hoy es un buen día como para reflexionar, para meditar y decir, verdaderamente has sido paciente conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por haberme salvado. Gracias, Señor bueno, por enviar tu palabra. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, Señor.
Amén. Y amén. Denle una ofrenda de palmas, no se mueva, mientras llegan los niños.